Nos encontramos con uno de los más grandes discípulos del maestro Félix Pan, el arquitecto Gino Coquela. Arquitecto, muy buenos días. Gracias por acceder a esta entrevista, la cual va a permitir que muchas personas conozcan la realidad sobre lo que fue el maestro Félix Pan y varios datos muy interesantes dentro de lo que es la práctica de este estilo. Como primera pregunta quisiéramos saber qué o cómo fue visto el arte marcial en la época de los 70, ¿no? Y qué escuelas es la que usted llegó a conocer, llegó a frecuentar. Bueno, antes que nada, muy buenos días, Henry, Cristian, gracias por este momento de aclaración de muchas cosas que me he enterado que están pasando en este mundo marcial. Feliz año 2017 a todos, en especial a los practicantes de artes marciales. A tu pregunta, yo podría decir en los años 70, bueno, yo empecé a practicar en 1973, cuando tenía 17 años, hoy día tengo 60. En esa época empezó todo el movimiento marcial pues con las películas del famoso difunto Bruce Lee, ¿no? Hubo una gran ola de interés, la gente empezaba a practicar en sus casas, se abrieron academias y ya había bastante karate y judo. Si mal no recuerdo, yo empecé practicando judo cuando era muy niño, en el Club Regatas. Pero luego se dejó eso de lado y en los años 70, 73 que empecé a practicar, eh, no había mucho kung fu, era puerta cerrada. No sabía yo de la existencia de templos, se había escuchado algo, ¿no? En el barrio chino, entonces me puse a buscar y llegué al templo Chun San, que queda en Paruro. Ingresé ahí a ver qué prácticas hacían, practicaban con uniforme, un uniforme pantalón negro con franjas rojas, me acuerdo, y polo blanco, y había un maestro llamado Fausto Wong. Sin embargo, no me llenó lo que practicaban ahí porque era bastante folclórico. Hacían muchísimas danzas de 108 movimientos, muy largas, un chamá bastante abierto, me acuerdo. Y en general no me llenó y coincidentemente caminando por la zona vi este templo con un cuadro rojo arriba, letras doradas, que normalmente estaba cerrada la reja, siempre estaba cerrada, entonces se veía a través de la reja una urna de incienso y un altar, y en una oportunidad pude ingresar y me di cuenta que ahí practicaban. No es lo que hay ahora, porque era una sala más grande en T, y vi una práctica totalmente diferente, ¿no? Era una práctica sin zapatos, sin uniforme, los pantalones rotos, los polos llenos de huecos, una práctica realmente a la antigua. Muy duro el sistema, ¿no? Y eso me convenció. No había mucha gente, habría unos 6, 8 personas, porque recién habían abierto, y empecé a practicar en ese templo, en el templo Kukon Chao. Y díganos, ¿cuál fue el estilo que usted practicó y cuál fue el maestro al que usted conoció? Sí, pero para terminar la primera pregunta, en esa época había mucho respeto al arte marcial, se practicaba casi en secreto, no se le enseñaba a los peruanos. En el mismo Cucunchao hubieron muchas discrepancias cuando el Sifu Félix Pan decidió enseñar a personas peruanas, ¿no? Hubo un pequeño roce ahí, pero finalmente parece que ganó y empezó a enseñar no tanto a puerta abierta, pero sí a gente que traía a otras personas, conocidos, ¿no? Había mucho respeto, reverencia al maestro, ¿no? Eso por un lado. Bueno, en ese templo de Cucunchao se enseñaba básicamente y exclusivamente el Junka. El Junka, un sistema muy antiguo, ¿no? Que viene del templo Shaolin a través de varias generaciones. El mayor exponente, como muchos saben, fue Wong Fei Hung, de la época de 1800. Y grande fue mi sorpresa cuando me enteré que el Sifu Félix Pan había sido discípulo directo del maestro Wong Fei Hung. Eso es lo que te podría decir. Sí, pues nos Bueno, podría comentar cómo fue su encuentro con el maestro Félix Pan
¿Y qué le motivó a cambiarse de escuela? Bueno, como ya dije, yo lo que vi en Chunsan lo respeto, ¿no? Era diferente, folclórico, hay algunas personas que les gusta eso, pero yo buscaba algo puro, antiguo, verdadero. Entonces cuando logré entrar allá, y me acuerdo de esta anécdota porque yo había practicado, creo que, si no me equivoco, 3 meses en Chunsan, y decidí ya salirme de ahí. Me acuerdo de que me fui al templo Kukunchao con el uniforme de Chunsan, con el pantaloncito de seda negro y el polo, y entonces un día entra el Sifu, me acuerdo, y se vino de frente donde vino, y yo estaba sentado, yo estaba en chamá, con mi faja, y traía con mi faja roja de Chunsan, ¿no? Y en eso simplemente me dijo, ya tú sacó puñete, el Sifu pues era bajito, ¿no? Entonces yo tiré un puñete, y lo único que hizo fue, hizo acá así, y me agarró de acá, que me ha lanzado 1,5 metros por lo menos hacia la pared. Y yo era bien alto y me ha tirado y me ha levantado en el aire. Entonces, de ahí dije, pucha, ¿qué tal maestro? ¿No? O sea, a sus 70 y tantos años, esa fuerza. Y él ya prácticamente caminaba en chamán nada más. O sea, él siempre caminaba, sus brazos le llegaban hasta la rodilla. Hasta la rodilla le llegaban sus brazos y caminaba así. Y tenía un puño que parecía una roca. Y el dedo del medio prácticamente tenía un callo que hay un puñete que es así, que no tenía que sacar el dedo, simplemente su callo era un cacho, un cuerno en el dedo del medio para hacer el puñete de león. ¿Nos podría comentar cómo era un día normal de práctica con el maestro en la chacra? Era totalmente diferente, de allá llegábamos a las 7 de la mañana, sábados, domingos. El Sifu ni siquiera salía, estaba su puerta cerrada y ya nosotros nos poníamos en chamá, sin zapatos, sobre piedras, en short, fajado, no con una fajita roja, sino con un trapo viejo. Y luego cuando Sifu salía ya estábamos ya con las piernas que nos temblaban, porque estábamos 1 hora, hora y media, quizás 2 antes que saliera el Sifu. Y cuando salía el Sifu, ya pues como era antiguamente, ¿no? Ni siquiera nos miraba, o sea, él salía de su cuarto y nosotros estábamos allá y él salía y se iba a caminar a darle de comer a los perros, a darle de comer a los chanchos. A la hora venía y se sentaba en un tronquito al costado de su puerta y decía, ya ves, juego. Y empezábamos a hacer juegos, pues, ¿no? De todo. Pero antes de eso, por supuesto, ya habíamos subido a la montaña, habíamos sin zapatos hasta arriba, practicábamos arriba en el cerro, hacíamos barras, que había unas barras de eucalipto, me acuerdo, rústico, ¿no? Y luego empezaba ya la práctica. En realidad salíamos, pues, eran 4 o 5 horas de práctica seguidas, sin parar. Y él sacaba su té. El Kung Fu siempre se practica con té, no con agua helada, nada, té. Y cada vez que ya, cada hora parábamos un poquito de té y seguíamos. Hacíamos juego de mano, juego de palo, mariposa, ¿no? Eran tranquilamente de 7 a 12 del día practicando. No nos vayamos a sorprender que hoy en adelante en todas las escuelas, después de la entrevista, vayamos a ver litros y litros de té. Bueno, en buena hora, todo lo que es bueno y se puede absorber, hay que absorberlo, ¿no? Acá no se trata de que yo decir solamente yo sé esto, no es así. Yo tengo mis compañeros de práctica, me imagino que en otras partes del mundo también hay muy buenos Kung Fus, pero el Kung Fu del Sifu era el Kung Fu del Sifu, Hun Ka King. Él decía Hun Ka King, Hun Ka King, el puño de la familia Hun, significaba, él nos decía eso. Y nos hablaba de Wun Fei Hung y nos hablaba de la sacerdotisa Nun Mui, mucho nos hablaba de ella, que decía que era una monja que era tan ágil que cuando la atacaban, ella saltaba como pajarito y ya estaba al otro lado. Siempre contaba eso, de Nun Mui, muy fino. Y tantas anécdotas de Sifu, ¿no? En la época de la guerra pues con Japón, acá en el Perú mucho los miraban abajo los chinos, ¿no? Y él tenía una carnicería
en el centro de Lima, con un amigo chino, y entraban los japoneses a molestar, y entonces un día dice que estaba él tras el mostrador y entraron como 3 japoneses, y el mostrador era bien alto, y dice que él ha saltado como un pajarito arriba, ha caído al otro lado de frente sin apoyarse, y le ha dado curso a los 3 japoneses. Han salido corriendo y ya tuvieron que cerrar la tienda y qué sé yo, ¿no? Pero cosas así, ¿no? Tantas cosas. Pero reitero, las artes marciales, además de ser para defensa personal, muchas veces ni siquiera se necesita un combate, basta con una mirada, una parada, una palabra, y no hay necesidad de entrar al combate. Uno siente la energía de la otra persona, ¿no? En su capacidad, en su humildad inclusive. Mientras más humilde, más fuerza al otro lado, ¿no? O muchas veces el tipo decía una sola cosa, suficiente. Entonces no hay necesidad de pegar. Por ejemplo, si una persona me ataca, basta con esto nomás y ya se siente el peso de la mano trabajada, entonces la otra persona ya no va a reaccionar, simplemente va a retroceder y se va a ir. Entonces, muchas veces basta con una buena defensa para que el combate termine, ¿no? Pero reitero que mucho más importante que eso es el desarrollo interior, la salud del cuerpo, el desarrollo interior, espiritual, la humildad, la honestidad en la práctica. Yo nunca he posteado nada en todos mis años de práctica, es algo íntimo. Cuando uno practica bien no está pregonando, simplemente uno sabe lo que sabe y lo participa cuando encuentra una buena tierra. Si no es una buena tierra, esa semilla no va a germinar y es una pérdida de tiempo. Se siembra una buena semilla cuando hay una buena tierra y luego uno se va y esa semilla brota sola. ¡Ah, nomás! ¡Pum! Díganos, ¿cuál fue las características del estilo que usted practicó, a diferencia de las demás que habían o predominaban en esa época? Bueno, la diferencia sustantiva con lo que yo había visto de Kung Fu, que era básicamente lo de Chun San y lo que se veía en las películas, ¿no? Era un sistema duro, pero fluido, ¿no? Puro, sin mucho adorno, muy efectivo, mucho más duro que el karate, a pesar de su fluidez, ¿no? No habían pues danzas larguísimas, básicamente 18 movimientos y sucesivamente se iba aumentando de acuerdo al avance del alumno, ¿no? 36, 72 nunca hubo. Sí, y enseñaban juego de manos, luego venía juego de palo, luego venía cuchillo mariposa, cuantao, machete, trinche y finalmente el yumpín o el diablo. Y a diferencia de los demás estilos que usted pudo practicar y qué maestros también pudo conocer en esa época, ¿no? Escuelas, a diferencia de lo que el maestro Félix Pan realizaba. Bueno, la verdad, yo maestros, no he conocido muchos, sí he sabido porque ya muchos de ellos habían fallecido, pero sí conozco nombres de la época del Sifu. Por ejemplo, el Monito, el peluquero, que era un peluquero, ¿no? Li Kam Sam, Li Choi Leong. Uno que sí pude conocer que me llamó mucho la atención fue el Limonero. Tenía un Kung Fu Junka bastante antiguo, muy fuerte también. Después, por otro lado, no, en Tonsen sí conocía, pero no enseñaba a nadie en esa época. Chun Sang, Fausto Wong. Y lo que sí puedo decir es que en el mundo marcial, y eso se ve en algunas películas, inclusive cuando un maestro va a buscar a otro maestro, es porque acepta la superioridad y hay un respeto. Y al Sifo Félix Pan lo han ido a buscar a la chacra, el peluquero, el Licamsán, Li Choi Leong, de visita, más de una vez. ¿Usted tuvo la oportunidad de poder apreciarlo? Yo no estaba ahí todavía, ¿no? Esto ha sido seguramente en su juventud, ¿no? Luego ya ellos han fallecido, pero eso me contó el Sifo. Y también nos podría hablar aproximadamente
en ese tiempo, cuando usted practicaba, cómo era visto el arte de Félix Pan por las demás personas que eran practicantes de otros estilos. Bueno, ya lo dije, era muy respetado, tan es así que los maestros de otros estilos lo iban a buscar a él, demostrando respeto, humildad y una aceptación de que su kung fu pues era bastante bueno, ¿no? Porque un maestro no va a buscar a otro si es que no tiene un kung fu similar, por lo menos, o mejor, ¿no? Entonces, el Sifu empezó a enseñar cuando tenía 70 años, recién ahí. A él por lo que él nos ha contado, mucha gente de la sociedad Cuconchao le pedía que enseñe durante muchos años, pero él siempre se negaba. Y dice, no, yo ya he olvidado, ya no, yo no conozco, ya he olvidado. Y yo me imagino que a los 70 años ya él decidió enseñar porque ya tenía una edad avanzada y caramba, si uno invierte tantos años en una práctica para llegar a un nivel tan bueno, no lo quiere dejar, ¿no? No quiere dejar que se pierda, mejor dicho. Entonces ahí es cuando él decide realmente abrir las puertas y traspasarlo, ¿no? Y hasta donde yo sé, él tuvo un alumno, un solo alumno chino, cuando él era de mediana edad, sí, fue a los 40 quizás, que practicó cerca de 8, 10 años quizá con él, pero lamentablemente esa persona falleció por X motivos. Y ahí el Sifu dijo, nunca más voy a enseñar. Y no volvió a enseñar a nadie hasta que tuvo 70 años. ¿Y nos podría mencionar quiénes fueron sus hermanos de práctica, con los cuales usted también compartió entrenamientos? Y nos podría mencionar algunos de ellos actualmente dónde se encuentran, quiénes son los que realmente aprendieron el estilo del maestro. Fíjate, cuando yo estaba practicando en Cuconchao, habían alrededor de, yo diría, unas 20 personas, 10 a cada lado, ¿no? En el lado izquierdo practicaban los principiantes, en el lado derecho los avanzados, pero era gente muy eventual, se quedaban 15 días, un mes, quizá 3 meses y pasaban y pasaban y pasaban. Fue solamente realmente un grupo muy pequeño el que se mantuvo con el Sifu durante todos los años que él enseñó, que más o menos fueron 7, 8 años, desde los, claro, yo estuve con él 7 años, del 73 al 80 que él falleció. Yo recuerdo que el Sifu decía, una vez dijo, y éramos muchachos de 17, 18 años, ¿no? A esa edad pues un muchacho está pensando en las fiestas y todo lo quiere rápido, ¿no? Y él nos decía, cuando tú practicabas Kung Fu, si tú quieres ser fino, tú tienes que practicar conmigo 10 años. Y con ese tú mismo puedes el hombre tronco. Así decía. Entonces, a pesar de nuestra corta edad, decidimos quedarnos con él todo ese tiempo. Y ese grupo fue un grupo muy reducido, muy selecto, ¿no? Empezando por los hermanos Medrano, Luis el mayor, Héctor el segundo y Sandro el tercero, que practicó no todo el tiempo. El búho, no recuerdo su nombre, Juan, no recuerdo su apellido, Chicho Índica, que ya falleció, Ricardo Leturia, Florencio Montoya, muy amigo mío, quien habla y nada más. Hay otras personas más como Juan Miranda Morgantini, al que le llaman Pipo, o Carlos Chideismey, que también se dice de ellos que han practicado en un grupo aparte, porque también hay mucha gente que comenta que el maestro Félix Pan en la chacra no solamente tuvo un grupo en el que ustedes están, sino también tenían otros grupos aparte en otros turnos. ¿Nos puede comentar algo al respecto y también sobre esas personas, si es que usted llegó a conocerlos? La mente ya me está fallando ya, pero igual me estaba olvidando de Iván Huejara, también fue de grupo, por ejemplo, ¿no? No sé si se me queda alguien en el tintero, pero no, yo no recuerdo ningún otro nombre de esos que me mencionas. Es más, lo he consultado con mis compañeros Medrano y no hemos pensado que hay gente pues que ha pasado, como dije hace un rato, un mes, 2 meses quizás, ¿no? Pero en ese tiempo pues, ¿qué se puede aprender, no? Es como mirar por la ventana nada más. Este es un arte marcial que demanda muchos años, mucha entrega, mucha humildad.
para poder llegar a un buen nivel. De esas personas no recuerdo, ninguno de los que me has mencionado. También se escucha de que existe un ahijado del maestro que se llama Julio Choi, que muchos lo mencionan también. O hay personas que realmente aprendieron el estilo completo del maestro, como en el caso del maestro conocido Ricardo Leturia. O también estamos hablando del que actualmente es entrenador nacional de Sanzhou. Estamos hablando de el profesor Miguel Regalado Monteverde, entre otros. ¿Nos podría comentar algo al respecto? Bueno, Ricardo sí practicó dentro del grupo, ¿no? Obviamente. Ya cada uno siguió su línea, algunos cambiaron las formas, eso ya es cosa de cada persona. De algún ahijado no recuerdo a este señor ¿Julio qué? Julio Choi. Julio Choi, quizás, no lo sé, yo desconozco, me puedo estar equivocando, pero no, yo he estado con el Sifu todo el tiempo que él enseñó y los nombres que he mencionado son los nombres que practicaron con el Sifu. Más allá de eso, puede haber habido, yo sé que han habido alumnos de Iván o de Chiri, Florencio Montoya, sí lo sé, pero directamente con el Sifu no es verdad que hayan practicado. No. También hay personas que enseñan el estilo del maestro Félix Pan de una manera tergiversada, por la cual han aprendido no directamente del maestro, sino han aprendido de alumnos, han aprendido de videos y la presentan de una forma totalmente tergiversada, con movimientos que no corresponden al sistema. Estamos hablando con movimientos de Wing Chun o los movimientos del Kung Fu, del Lam Sai Wing, y con la intención supuestamente, ¿no?, de mejorar el estilo dentro del combate. ¿Qué nos podría decir al respecto sobre ese tipo de personas y su accionar? Bueno, yo pienso que vivimos en un mundo libre, cualquier persona es libre de hacer lo que quiere con lo que aprende, ¿no? Pero si una persona respeta el conocimiento antiguo, que está demostrado durante generaciones, que ha funcionado, no solamente para el combate, que es la parte menos importante, sino la parte de salud, uno tiene que seguir con lo que aprendió, ¿no? Que tiene ya una raíz, un fundamento, tiene antigüedad, tiene generaciones tras generaciones que lo han practicado de esa forma. Seguramente hay un pequeño cambio entre uno y otro, ¿no? Que eso es normal y natural porque la expresión nunca va a ser idéntica, pero sin embargo un puñete es un puñete, un corte es un corte, una salida es una salida, el desplazamiento es desplazamiento. Entonces si uno cambia eso, no tanto que se tergiverse, ¿no? Sino que pierde efectividad, inclusive es dañino para la propia salud, porque todas estas formas hechas de esa forma, de esa manera, ya está comprobado pues que van a tener un resultado final y que pues, en vez de ser dañino va a ser mejor y mejor para la salud, fortaleciendo el cuerpo, fortaleciendo el espíritu, haciendo que la energía fluya. No creo recomendable cambiar porque entonces ya no viene a ser pues un K, ¿no? Viene a ser otra cosa. O sea que a este tipo de formas y elementos cambiados le podríamos llamar sistema del maestro Félix Pan. No, en absoluto, en absoluto. Ya viene a ser una expresión mixta, mezclada, ecléctica, si queremos llamar así, ¿no? Mezclada con Wing Chun, a pesar de que Sifu practicó Wing Chun con el maestro Chang Hua, ¿no? Pero era pues una cosa muy separada, una cosa, otra cosa, ¿no? Eh, yo no creo que sea conveniente mezclar porque se tergiversa. Puede mezclar uno si quiere, ¿no? Pero el que dice que sabe Junca de Félix Pan, ese es Junca de Félix Pan, y eso no se cambia. Sí, en esa parte nosotros estamos de acuerdo porque cada uno debería realmente practicar y difundir lo que realmente practicó con su maestro, ¿no? Porque existen personas que han practicado diversos sistemas y se han apoderado de la marca, por así decirlo, del Honka del maestro Félix Pan. Y bueno, estamos hablando de practicantes de Choica o gente que nunca lo ha conocido y sin embargo se cuelga de todo eso, ¿no? Lo que queremos saber es qué es lo que buscan, a qué podríamos llamarle ese accionar, ¿no? Bueno, me imagino, tú lo has dicho, ¿no? El Sifu ya es una marca, era una persona muy humilde, que a pesar de saber lo que sabía,
vivía en una chacra como guardián de una chanchería, en un cuartito que tenía dos ambientes de 3 por 3 cada uno, su cocina y su dormitorio, y nunca quiso más de eso. O sea, era una persona humilde, con un ego casi imperceptible, y habiendo podido hacer muchísimo dinero no lo hizo. Él quiso entregar y traspasar su conocimiento a la gente que realmente lo honraba humildemente. Éramos como su familia, nadie más. Acá no había pago de por medio. Nosotros llevábamos comida, arroz, fideo, gaseosa, pan. Ese era el pago. Y él no aceptaba nada más de eso. Y nos enseñó muchísimo, realmente. Y yo estoy muy agradecido porque con el conocimiento que Sifu nos traspasó, sacó al guerrero físico primero, al guerrero de carácter, espiritual, y con eso pues una persona lo único que hace es mejorar en su vida diaria, ¿no? Sifu, y también nos puede comentar usted respecto al estilo de danza de León, de Musi y del maestro Félix Pam, porque entre los paisanos se cuenta que él ha sido uno de los mejores exponentes de este arte. ¿Nos podría comentar algo al respecto? Claro que sí. El Sifu, como dije, tuvo 3 maestros. Wong Fei-hung, el maestro Chang Hua-sun, es decir, sí fuera condiscípulo del maestro Yip Man, y tuvo un tercer maestro que era exclusivamente de Musin, un viejito, que no sé su nombre. No sé su nombre, pero la técnica que el Sifu tenía de Musin era extraordinaria. Nunca lo he visto, muy antiguo, muy ágil, muy sólido y muy aguerrido también, ¿no? Creo que en todos los viajes que he hecho, que son bastantes, no he visto un musí realmente antiguo, ¿no? Se ve mucho musí, mucho kung fu, pero totalmente ya tergiversado, folclórico, más que nada para shows y eventos, ¿no? No el verdadero arte marcial antiguo. ¿Y usted tuvo la oportunidad de practicar el arte de Musi con él? Y si lo practicó, ¿quiénes más fueron los que lo practicaron? Sí, claro, cómo no. Había una cabeza de musí en la chacra, hecha toda, estaba toda vieja, me acuerdo, ya destrozada la pobre cabecita, pero sí entrenábamos. Allá hay fotos de Sifu levantando la cabeza, ¿no? Practicábamos en Cuconchao, y además también Sifu nos decía que cuando había musí en la calle había que entrar ahí y quitar la cabeza. Y eso hacíamos. Yo recuerdo que una vez estaban haciendo y que es como se ve en las películas, ¿no? Igualito. Estaban haciendo en la calle Capón, y estaba yo con Luis Medrano, recuerdo, y en una de esas hubo un descuido y entré yo y bueno, hice un poquito de empujón, pero la cabeza quedó en el aire, la agarré, hice como más o menos 30 segundos, saludé y dejé la cabeza, y eso es, ¿no? Ese es el verdadero musí antiguo. O sea que tanto usted como sus hermanos de práctica tuvieron la oportunidad de practicarlo, nadie más. Nadie más, o sea, el musí realmente fue lo último que se enseñó, ¿ah? No se puede aprender un buen musí si no se sabe un buen kung fu, es imposible. Sería una danza, nomás un baile aprendido como un ballet, ¿no? Pero no hay pues la esencia del comprender lo que es el león, ¿no? El león, cómo se movía, cómo atacaba, cómo iba por la lechuga, cómo va moviendo las patas con cuidado, con sigilo. Sifu siempre nos decía, tú quieres aprender buen kung fu, tu ojo cómo camina gato. Eso nos decía. Entonces el gato cuando camina mueve esta pata y va mirando para allá, ¿no? Todo está coordinado. Y también nos decía, tú cuando ojo gato, el gato cuando despierta lo primero que hace es se estira la columna, estira las patas, ¿no? Todo eso nos enseñaba con respecto a los animales. Entonces, el musí es una cosa muy, muy especial que tiene sus mitos, ¿no? Hay que entender los mitos, hay que entender la esencia para convertirse en el animal. Uno tiene que convertirse en el león cuando danza musí. Recalcamos esto porque después de la entrevista
No vaya a ser que personas ajenas a todo lo que relacionado al maestro Félix Pan se cuelguen de esto y también digan, yo también aprendí el Mousi del maestro Félix Pan, yo también aprendí del maestro de Cuconchao, todo lo que es el Mousi y estoy enseñándolo, ¿no? Porque existen ese tipo de personas y por eso es que lo estamos recalcando, ¿no? Y con esta entrevista nosotros, una vez más, estamos aprendiendo lo que realmente fue la vida del maestro Félix Pan, su esencia, sus enseñanzas, y directamente con uno de los discípulos más reconocidos de esa época. Sí, pues muchas gracias por la entrevista. Ha sido un gusto conversar con usted. Sí, cómo no, lamento mucho lo que está ocurriendo, ¿no? En el nivel de personas inescrupulosas que mencionan su nombre. En todo caso, si practican algo, que mencionen lo que practican, ¿no? Y no nombres pues que no corresponden, ni usar nombres de maestros que nunca les enseñaron, que mencionen a su maestro, bienvenido y con respeto, ¿no? Eso no quiere decir que no sean bienvenidos a practicar estas artes. Yo estoy llano, recién estoy enseñando a algunas personas con humildad, son bienvenidos. Entonces, empecemos desde abajo. Gracias. Muchas gracias, hermano.